del control presupuestario, desarrollo presupuestario. La última vez lo que habíamos visto fueron herramientas de control en la asignación del control de gestión como tal. En esta oportunidad vamos a entrar de lleno a lo que son presupuestos, ¿sí? En ese sentido, permítanme por favor, vamos a empezar con lo más básico y también a ver si recordamos un poquito de lo que hablamos en la sesión anterior. ¿Qué consideramos nosotros que es un presupuesto? ¿No? A ver si por ahí podemos comentar un poco de lo que vimos la última sesión, que habíamos dicho que era un presupuesto dentro de los parámetros en control de gestión. ¿Para qué nos sirve? ¿Qué nos ayuda? ¿Podríamos decir que dentro del control de gestión un presupuesto es una herramienta? ¿Podríamos definirlo de esa manera? Correcto. Nosotros cuando hablamos de un presupuesto, estamos hablando de un plan, estamos hablando de una guía. Los presupuestos, como mencionamos en la sesión anterior, son herramientas que nos permiten y nos ayudan en control de gestión a poder planificar, monitorear y controlar los recursos o los esfuerzos financieros que nosotros aplicamos para un proyecto o una operación. Cuando nosotros establecemos ciertas metas financieras, siempre las comparamos con los resultados reales. ¿Para qué? Para poder identificar las desviaciones que puedan haber, para poder tomar medidas correctivas en cada una de las fases de ese proceso, de ese proyecto, ¿sí? Entonces, cuando pensemos en presupuestos, pensemos siempre en una herramienta que nos sirve para poder medir los esfuerzos económicos dentro de un plazo, ¿de acuerdo? Ahora, para elaborar un presupuesto, nosotros tenemos que estimar y planificar. Pero ahora ustedes se preguntarán, ¿pero qué es lo que vamos a estimar o planificar? Para empezar, los ingresos que nosotros vamos a adquirir dentro de una operación o dentro de un proyecto. En segundo plano, los gastos. Tercero, las inversiones que vamos a poder ejecutar. Todo en un periodo específico. ¿De acuerdo? Eso es un punto muy importante a considerar dentro de la elaboración de presupuestos. Otro punto importante es para qué estamos elaborando este presupuesto. ¿De acuerdo? ¿En qué sentido? Porque si nosotros hablamos de un presupuesto comercial, estamos hablando directamente de todos los esfuerzos que competen a todo este proceso o toda esta actividad. Si hablamos de un presupuesto financiero, estaríamos hablando del registro de todos estos recursos de cara al futuro. Y si hablamos, por ejemplo, de los esfuerzos operativos, del presupuesto operativo, estaríamos hablando de estos recursos que nosotros asignamos, ¿de acuerdo? Dentro de la gestión de producción o de servicio. Entonces, es muy importante conocer para qué estamos haciendo el presupuesto, para saber exactamente qué elementos son los que vamos a ir a medir, ¿sí? Ahora, tenemos dos tipos de presupuestos bien marcados, el presupuesto maestro y el presupuesto flexible. El día de hoy vamos a ver los dos. Cuando hablamos de presupuesto maestro, estamos detallando las metas globales de la organización en un periodo específico. Estamos hablando de todos aquellos planes, de los diferentes ámbitos que hemos mencionado hace un ratito, que consolidan un solo plan global, el presupuesto maestro. Y cuando hablamos del presupuesto flexible, estamos hablando, lógicamente, de presupuesto que puede variar según las cuentas o las asignaciones o las variables que pueden entrar dentro de su composición. Cuando hablamos de estos presupuestos, de estos planes, lógicamente vamos a necesitar cierto control. A esto se le llama el control presupuestario. ¿Cómo podemos medir y comparar los resultados reales con los presupuestados? ¿No? La semana previa, la sesión anterior, habíamos conversado sobre lo importante que son el manejo de los indicadores, de los KPIs, ¿correcto? En este caso ocurre algo similar. Estamos hablando directamente de los KPIs o de los indicadores que tenemos para medir qué tan efectivos fueron los presupuestos que inicialmente habíamos desarrollado. Ahora, el control presupuestario no solamente nos permite poder corregir algunos problemas o desviaciones que puedan haber en el camino, también nos permite identificar oportunidades para mejorar la eficiencia y optimizar nuestros recursos. Ahora, hay un punto muy importante a tomar en cuenta que son los pronósticos financieros, que básicamente son las estimaciones en el futuro de los resultados financieros de una organización, ¿de acuerdo? Esto se puede basar en históricos, en tendencias de mercado, en variables de la operación, en variables de la industria, de igual manera, por la misma lógica de la operación que se está ejecutando. Entonces, depende de muchos factores
porque existen diferentes tipos de pronósticos. Hay pronósticos que consideran más variables porque la tendencia o la proyección es mucho más compleja, ¿de acuerdo? O porque simplemente la demanda no es igual. Sabemos por la sesión anterior que existen diferentes tipos de demanda. Entonces, en ese punto o en ese sentido, pues nosotros vamos a tener diferentes tipos de pronósticos. Vamos a ver, si me equivoco, 4 pronósticos casi al final de la sesión. Pero hoy por hoy el concepto es la estimación a futuro, ¿de acuerdo? Recuerden que estamos viendo esta parte financiera y cuando hablamos de finanzas estamos hablando de proyecciones a futuro. Entonces, tomemos en cuenta el concepto para poder aterrizar los demás conceptos de presupuesto que se vienen. Ahora, un punto importante es poder analizar no solamente la data histórica, sino también las tendencias que tiene el mercado. Esto, por supuesto, va a afectar a lo que nosotros vamos desarrollando dentro de nuestra plantilla o dentro de nuestros registros de presupuesto. Mencionamos, si no me equivoco, en la sesión anterior, el tema de los eventos externos que pueden afectar a su industria o su operación, ¿no? Que va mucho más allá de lo que ustedes hoy por hoy están midiendo en esfuerzos. Si son eventos aislados, son eventos externos que afectan, por supuesto, su operación. Ahora, vayamos abriendo lo que es algunos archivos. Creo que ya han podido descargar los archivos que tienen en el Drive del WhatsApp, ¿de acuerdo? Voy a proyectarles aquí algunos. Un segundo. Bien. Por ejemplo, usualmente, creo que ya se ve. Sí, usualmente cuando hablamos de presupuestos podemos hablar de presupuestos en diferentes áreas, ¿no? En este caso en particular, por ejemplo, estamos viendo un presupuesto de tesorería, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos los cobros dentro de un solo periodo, ¿no? Los cobros que vamos ejecutando, otros ingresos, otro tipo de cobros más allá del ejercicio de la venta del producto, del servicio, ya sean por préstamos, ingresos financieros, etcétera. Y por otro lado tenemos lo que es el prorroteo de los pagos, ¿no? En este caso podríamos estar hablando de los sueldos, de las comisiones, de los incentivos, de las indemnizaciones, de los gastos de innovación y desarrollo, arrendamientos, servicios de profesionales, transporte, seguros, entre otras cuentas contables que podemos asignar. ¿De acuerdo? ¿Pero para qué? Todo ello con el fin de poder tener, por supuesto, un saldo neto mensual y otro acumulado, ¿no? Al fin y al cabo, esa información es lo que nos va a permitir poder trazar ciertas metas o poder medir si podemos o no cumplir ciertas acciones u operaciones que previamente habíamos previsto que íbamos a ejecutar. ¿De acuerdo? Luego tenemos también, por supuesto, lo que es el presupuesto económico como tal, ¿no? Aquí tenemos a nivel global todos los ingresos, tenemos todos los gastos, sabemos la composición de los gastos, los sueldos, las comisiones, el seguro, la seguridad social, el seguro social, tenemos todo el detalle que podemos ajustar aquí con nuestros registros económicos. Y por supuesto, la idea es poder ir midiendo toda esta información a nivel de gráfico, a nivel de indicadores, podemos verlo desde diferentes ejes. Por ejemplo, aquí lo que se tiene, lo que ustedes tienen dentro de su plantilla, es el acumulado de todas las ventas, ¿de acuerdo? Aquí, por supuesto, se está tomando en cuenta el global de todos los ingresos que ustedes tienen, los otros ingresos, los ingresos financieros y el total neto. Y de la misma manera los costos y los gastos, ¿no? ¿Cuánto es el consumo? ¿Cuánto es el costo de ventas en marketing, en gastos generales, excepcionales, financieros? Y así poder ver los resultados. Usualmente, nosotros, como les había comentado la semana previa, que es muy importante recordarlo ahorita, si tenemos una tendencia al alza de los ingresos, lo normal, lo natural, es que los costos también tengan una tendencia al alza en la misma proporción. Y si va de bajada la tendencia de los ingresos, los costos también deberían ir en la misma proporción. De lo contrario, nosotros lo conocemos como desviación, ¿de acuerdo? Al fin y al cabo, lo que queremos medir es cuánto es esta desviación. De hecho, en pronósticos, lo que vamos a ver el día de hoy, se puede ver a mucho más detalle, porque existen dos tipos de indicadores que nos permiten ver en cuánto se desvía el pronóstico de lo real. Que por supuesto, ¿qué es lo que buscamos con un presupuesto? Que sea alejado de lo real o que sea lo más cercano a lo que realmente se ha consumido, se ha vendido o ha ingresado.
¿Qué deberíamos buscar? ¿Que sea diferente lo real de lo presupuestado o que sea igual? A ver, por ahí en el chat, que sea igual, ¿correcto? Correcto. Entonces, en ese sentido, pues nosotros vamos a ir midiendo lo que es la desviación que hay entre uno y otro, ¿de acuerdo? Aquí en la plantilla, por supuesto, pueden tener también lo que son las compras y existencias, ¿no? ¿Cuánto ustedes habían presupuestado en compras, ya sean de productos o ya sea la adquisición de servicios? ¿Y cuánto realmente se ejecutó? Poder medir eh, esa variación en esta cuenta general que son compras y existencias es un punto muy importante para poder medir su propia gestión. Por ejemplo, nosotros cuando consideramos también, a ver un segundo, cuando consideramos un presupuesto, en este caso el presupuesto anual, consideramos por supuesto los volúmenes y los niveles de servicio que pueden haber, ¿de acuerdo? Ahora, eh, al momento de considerar un presupuesto, tomemos en cuenta siempre que tenemos que también estudiar el mercado, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante? A ver, para ustedes, ¿por qué será importante medir el mercado? ¿Por qué es importante ver el mercado para, al momento de hacer un presupuesto anual? ¿Por qué lo consideran importante? Ver el exterior, más allá de los recursos que ustedes tienen. ¿Por qué será importante? Es importante porque lo que necesitamos conocer es cuál es el comportamiento de sus clientes en relación a sus productos o a sus servicios. ¿De acuerdo? Tenemos que considerar todos los puntos, tanto esfuerzos internos como factores externos. ¿De acuerdo? De hecho, mencionamos un caso bien interesante la sesión anterior, que era directamente qué ocurría, o qué ocurrió, mejor dicho, en Trujillo con la industria inmobiliaria al llegar Paolo Guerrero, ¿no? ¿Qué había pasado con la industria inmobiliaria en la región donde Paolo Guerrero pues se le asignó su domicilio? ¿Qué había ocurrido con esa industria? ¿Alguien recuerda lo que habíamos conversado? Ujú. ¿Qué ocurrió con esa industria? ¿Tuvo cambios o no tuvo cambios? Tuvo ligeros cambios, ¿correcto? De igual manera, esto ocurrió, por ejemplo, por supuesto, cuando conversamos sobre el tema de la industria de salud y farmacéutica en pandemia. Tuvo un cambio dentro de su demanda normal, ¿de acuerdo? Entonces hay que tomar en cuenta los factores externos porque estos van a tener bastante influencia en los recursos que nosotros podemos destinar, ¿sí? Ahora, en relación a pronósticos, en este caso a plantillas directamente en cobros, por ejemplo, aquí podemos tener, ¿no? ¿Cuántos son las tendencias o los presupuestos en cuanto a los ingresos, en cuanto a los recobros, en cuanto a cuentas por pagar, cuentas por cobrar? De repente todavía estamos en un proceso de cobranza y podemos medir o presupuestar cuántos clientes todavía no nos han pagado. En lo que refiere a la plantilla de presupuesto de ventas o comercial, que me lo comentan mucho, aquí podemos medir justamente las ventas y hacer un prorroteo de ellas. Aquí sí es muy importante los pronósticos. Ahora, ¿cuál sería la diferencia para ustedes entre un presupuesto y un pronóstico? El presupuesto, ¿qué vendría a ser, según lo que estamos viendo aquí? Lo podremos medir, por ejemplo, lo podemos definir como un plan financiero que está siendo registrado, ¿sí? Correcto. ¿Y qué sería un pronóstico en ese sentido? El pronóstico vendría a ser esta proyección, vale la redundancia, ¿no? Lo que nosotros vamos a estimar en el futuro, ¿de acuerdo? Por un lado tenemos el plan financiero estructurado y por otro lado tenemos la lógica de cómo va a ir evolucionando con el paso del tiempo. ¿Se entiende? Por ejemplo, cuando hablamos de un sistema de costos, que lo vamos a ver en la siguiente sesión el jueves, estamos hablando de qué? Estamos hablando directamente de qué? De un registro de los esfuerzos económicos, en este caso de los costos de una operación o servicio. Pero al fin y al cabo es un registro. Lo mismo ocurre con los presupuestos. Es un plan, es una guía, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante tener en cuenta ello. Kiko, ahí tenemos una pregunta, no sé si ahí lo puedes escribir también ahí en el chat. Entonces, continuar con el concepto mismo. ¿Ya está cerrado? Ya pues.
Ahí, a ver. Mm, ahí, Kiko, porfa, si lo puedes escribir. Ya, a ver. Ujú. Bien. Cuando hablamos de presupuestar, estamos hablando sobre el cálculo de las cifras, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de presupuestar, estamos hablando de calcular las cifras. Entonces, cuando hablamos de presupuestar, estamos hablando de un sistema integral, donde planificamos y controlamos las diferentes actividades de una administración, ¿de acuerdo? Ahora, la estimación que nosotros tenemos tiene ciertas condiciones y los resultados son, por supuesto, en cierto periodo determinado, ¿sí? Ahora, por supuesto que cuando uno recién está iniciando un presupuesto, una de las, usualmente lo que se utiliza es la data histórica, ¿no? Más o menos cuánto yo he brindado, he vendido a nivel de servicio, cómo es mi nivel de servicio, cuánto he gastado, cuántos esfuerzos económicos he llevado a cabo para poder obtener ese nivel de servicio, ¿no? Pero ya cuando tienes una base, que en este caso es el presupuesto a nivel de registros históricos, puedes ir asignando más variables, ¿no? Proyecciones en relación a la demanda, la estimación de la demanda. Podemos de igual manera incluir proyecciones a nivel de esfuerzos, a nivel de tarifas dentro de los productos, que si puede variar o no, diferentes escenarios. Ya lo vamos volviendo más complejo, pero siempre partimos con cierto histórico, porque al fin y al cabo el histórico nos permite tener conocimiento de los esfuerzos que inicialmente se hicieron para poder llegar a tener el monto o el cálculo que nosotros obtuvimos inicialmente. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, es muy importante que tomemos en cuenta las etapas que debe tener el presupuesto. Eso sí, se los recomiendo que lo tengan bien apuntado, bien claro. La primera etapa se le llama diagnóstico, ¿de acuerdo? El diagnóstico financiero, ¿sí? Aquí nosotros levantamos la información en relación a, por ejemplo, cuánto hemos vendido, cuántos esfuerzos han ejecutado, o si estamos hablando solo de presupuesto operativo, cuánto esfuerzo hemos consumido para poder obtener cierto nivel de servicio en un año, en 6 meses, en 3 meses. No, no necesariamente va a ser un presupuesto total donde vemos ingresos, costos y saldo, sino puede ser que solamente queramos ver el presupuesto del costo, el presupuesto de la operación. Entonces, ahí podemos solamente asignar o medir lo que son los esfuerzos. Luego está la formulación del presupuesto, ¿no? Aquí ya lo vamos registrando, así como lo podemos ver en pantalla, vamos registrando todas estas cuentas dentro del presupuesto. En este caso estamos viendo en ventas, las recomendaciones, la publicidad, el telemarketing, la facturación como tal. Luego, a nivel de esfuerzos, podemos medir de repente al personal, community manager, el personal de marketing, etcétera. La ejecución del presupuesto. Aquí ya vamos ejecutando en la bolsa el presupuesto que nosotros tenemos de por sí para poder desarrollar nuestros objetivos, nuestros proyectos, nuestras operaciones. El control. Vamos midiendo periodo tras periodo cuánto estamos consumiendo de ese presupuesto y si está dentro de los márgenes, ¿no? Si yo presupuesto que voy a consumir 10.000 en este mes, lo lógico es que consuma, o lo ideal es que consume los 10.000 o consuma menos. Pero si consumo más, esa pequeña desviación ya me da un indicador de cómo podría ir evaluando o por qué se disparó en ese saldo, ¿no? En ese monto que lo diferencia del presupuesto, lo real del presupuestado. Y finalmente la evaluación final. ¿Cuánto se ha desviado el presupuesto de lo real? Ya sea, eh, digamos, a más o a menos, ¿de acuerdo? Porque si es a menos, significa que nuestro presupuesto ha sido mucho mayor de lo que realmente hemos consumido. ¿Esto es por un tema de esfuerzos o esto es por un tema de demanda? ¿De acuerdo? Cualquiera de los dos puntos tenemos que medirlo. En cuanto al presupuesto maestro, como les mencionaba, es la combinación de un plan operativo y un plan financiero. Incluye presupuesto de ventas, gastos administrativos, gastos operativos, gastos financieros, presupuesto de caja y el estado financiero, ¿de acuerdo? De hecho, hoy vamos a hacer un presupuesto maestro, ¿sí? Les recomiendo que vayamos abriendo lo que es el archivo de caso resuelto, presupuestos maestros, ¿de acuerdo? Vamos abriendo ese archivo mientras les voy comentando un poco sobre, por ejemplo, el presupuesto operativo. Cuando hablamos de presupuesto operativo, estamos hablando de diferentes tipos de presupuestos. Presupuestos de ventas, de compras, costos de venta,
gastos de operación, resultados que puede tener el proyecto, ¿de acuerdo? Son diferentes puntos. Ahora, aquí, por ejemplo, lo que nosotros vamos a tener también en cuenta son las dos partes que tiene un presupuesto maestro. Para empezar, tenemos un presupuesto operativo, ¿de acuerdo? Un presupuesto operativo. Este presupuesto operativo, como vimos, se divide en presupuesto de ventas, presupuesto de compras, presupuesto de costo de ventas, presupuesto de gastos de operación y el estado de resultados del proyecto. Cuando hablamos de un presupuesto financiero, estaríamos hablando del presupuesto de caja, del estado de situación financiera y de los presupuestos de capital. ¿De acuerdo? Estamos hablando de estos cuatro puntos. Ahora, algunos conceptos clave. Cuando hablamos de un presupuesto operativo, estamos comprendiendo los ingresos, los gastos, los cambios en las existencias que se prevé que la empresa va a realizar en sus actividades. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, en el caso de una empresa operadora logística, estaríamos hablando de la facturación que va a tener por los manipuladores de contenedor, ya sea de importación o exportación, los servicios logísticos integrales. Cuando hablamos de gastos, estaríamos hablando netamente del personal, por ejemplo, ¿no? Los esfuerzos que ustedes han ejecutado para poder obtener o poder desarrollar ese servicio, los materiales, los insumos que han tenido que utilizar, ¿no? Cuando hablamos de presupuesto de caja, estamos hablando de ingresos y egresos de efectivo, ¿de acuerdo? Similar al flujo de caja, básicamente. Y el presupuesto de capital, la adquisición y la forma de financiar inmuebles, maquinarias y equipos que pueda necesitar una empresa, ¿de acuerdo? Entonces, tomemos en cuenta ese detalle. Ahora, en cuanto a la inflación y la deflación en el presupuesto maestro, ¿sí? Cuando hablamos de inflación o deflación, estamos hablando de, de cierto indicador que proyecta valores históricos, ¿de acuerdo? De una manera distorsionada o diferente a como nosotros inicialmente lo habíamos planteado. ¿Por qué? Porque si hablamos que va a haber una inflación del 12%, al momento de nosotros proyectar, por ejemplo, nuestros costos de insumos, si la inflación, por supuesto, que va a afectar qué cosa, lo que son los precios de ciertos productos. Entonces, va a afectar, por supuesto, a lo que es el resultado o cuánto al final voy a tener que desembolsar o cuánto es el esfuerzo que yo voy a tener que desarrollar para estos productos o estos insumos en específico. Entonces va a afectar directamente a cada uno de estos productos, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a ver, de hecho, en la plantilla del día de hoy. Ahora, el presupuesto de ventas es el punto de partida para elaborar el presupuesto maestro. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de presupuesto de ventas, estamos hablando de las proyecciones de los ingresos que vamos a tener en nuestra empresa. ¿De acuerdo? Y esa, como vieron hace un ratito, es la primera línea que nosotros consideramos dentro de nuestro presupuesto. Nuevamente, señores, les recomiendo vayan abriendo el archivo de caso resuelto, ¿sí? Ahora, el presupuesto, eh, hay que tener en cuenta algunas cosas, tiene sus limitaciones. Para empezar, que se basa en estimaciones. Entonces, si para hoy motivo, yo que manejo una empresa de harina de pescado, o que yo exporto a Ecuador ciertos alimentos, ciertos insumos, o yo exporto de repente a otros países, etcétera, y hay otro ciclón, ¿de acuerdo? Hay otro ciclón, o hay un congestionamiento de buques similar a lo que pasó en pandemia. Entonces, esto por supuesto va a retrasar y va a perjudicar mi operación, ¿correcto? Porque se interrumpe la cadena de suministro. Esto va a afectar los ingresos que voy a tener en cierto periodo. Entonces, esto yo no lo tengo contemplado en mi presupuesto. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que un presupuesto se basa en estimaciones, ¿de acuerdo? Se basa en estimaciones. Lo siguiente es que se debe adaptar en forma permanente a los cambios de la importancia que debe tener, porque un presupuesto también me ayuda a tener prioridades en la gestión de gasto de una empresa, ¿de acuerdo? Es un punto muy importante a considerar. Me permite tener una guía, pero también establecer prioridades. La implementación no es de la noche a la mañana. Si yo hoy por hoy tengo la idea de desarrollar un presupuesto, lo hago con alguna de las plantillas que me dio el profesor Miguel. Ok, bacán. Sin embargo, al momento de poder desarrollarlo, tengo que también hablar con las áreas usuarias
que están comprometidas con las operaciones en cada parte del presupuesto maestro. Por ejemplo, yo que trabajo en costos, o yo que trabajo en finanzas, o yo que trabajo en gerencia, no voy a saber realmente a ciencia cierta todos los esfuerzos que se da en seguridad ocupacional o en gestión humana, a no ser que hable con los gestores de esas unidades. Tengo que levantar la información de una manera correcta con justamente las áreas usuarias para poder tener el presupuesto real de cada uno. Y esto toma su tiempo. Y el instrumento no debe tomar el lugar de la gerencia, es decir, si nosotros estamos ahorita en una posición directiva, entonces nosotros tenemos, por supuesto, como una herramienta de control el presupuesto. Ok, bacán. Sin embargo, pueden pasar estas eventualidades o factores externos que interrumpan o perjudiquen la operación. Ahí, igual voy a tener que analizar, como conversamos en la sesión 1, de cuál es la opción o la alternativa que me arroja un menor riesgo, a pesar de que el presupuesto me pueda indicar cierta información, porque el presupuesto es una base, al fin y al cabo, pero las decisiones la toman ustedes, ¿de acuerdo? Toma tiempo preparar un presupuesto, sí, y no se debe esperar un resultado muy pronto. Lo que he visto muchas veces dentro de las consultorías es, si bien es cierto, se elabora un presupuesto, se hace una capacitación respectiva sobre ese presupuesto, de dónde sale la información para ese presupuesto, pero no podemos esperar que ya el primer periodo o el segundo periodo, o incluso hasta el tercer periodo, consumamos todo lo que habíamos presupuestado si nunca se había hecho un presupuesto, ¿no? Tengamos en cuenta que esto es un proceso, igual que implementar una estructura de costos. No es de la noche a la mañana que todos ya vamos a tener conocimiento y que se van a ver los impactos reflejados en ese presupuesto, perdón, en esa estructura de costos. En presupuesto es igual, tiene su proceso, ¿sí? Como cualquier modelo de adaptación a una gestión empresarial, ¿sí? Entonces, dicho esto, vamos a tocar algunos temas importantes como ya el presupuesto de por sí. Por ejemplo, el presupuesto de capital. Aquí es la planeación de la distribución del capital, ¿de acuerdo? Lo que buscamos aquí es poder obtener reposiciones, mejoramiento del producto o expansiones. Ahora, aquí vamos a tomar ejemplo una de las empresas que ustedes solicitaron ver, el periodo de recuperación que pueda haber en la industria de servicios electromecánicos y mantenimiento eléctrico, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, se tiene un equipo que costó 6.000 soles. Ahora, los ahorros anuales en efectivo, después de impuestos, son más o menos de 2.000 soles. Y la vida útil estimada de este equipo es de 5 años. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, para poder medir el periodo de recuperación, lo único que vamos a hacer es dividir. ¿Qué vamos a dividir? Vamos a dividir lo que es la inversión inicial, que en este caso son los 6.000 soles, entre, ¿entre cuánto? Entre los ahorros, o en este caso la entrada en efectivo anual. Es decir, en este caso, 6.000 entre 2.000. ¿Aquí cuánto me va a dar? 3. Eso 3 es el valor de la unidad en años, ¿de acuerdo? De lo que nosotros vamos a recuperar, ¿sí? El periodo de recuperación de ese insumo, de ese input, en este caso cuesta 6.000 soles, entre la cantidad de ingresos que nosotros vamos a tener. Ahora, algo interesante aquí es que nosotros podemos considerar el método contable. Bajo el método contable, nosotros vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a medir el rendimiento, ¿de acuerdo? Vamos a medir el rendimiento que se tiene. ¿Esto en base a qué? A un punto muy importante que de hecho muchos de ustedes ya lo conocen de por sí, la depreciación. ¿Cómo podemos medir la depreciación? Veamos el costo original anual. Me cuesta más o menos unos 6.000 soles, me costó 6.000 soles. Para hallar la depreciación tendría que dividirlo entre su vida útil, ¿no? 6.000 soles, ¿cuánto dijimos? 5 años, ¿no? 6.000 soles entre 5 años. ¿Cuánto me da? 1.200 soles. Entonces, para hallar lo que es la tasa de rendimiento contable, yo lo único que voy a hacer es restar la entrada en efectivo anual, que ya la conocemos, que es 2.000, y le vamos a restar a la depreciación, que en este caso es 1.200. Todo ello lo vamos a dividir entre, ¿entre qué? Entre la inversión
inicial, o en este caso el costo original, que vendría a ser los 6.000 soles. ¿Cuánto me da esto en suma? Me da, ahí está, me da 13.3%, ¿de acuerdo? Ese básicamente es la tasa de rendimiento contable. Acá debería ser R, ¿sí? Esa es la tasa de rendimiento contable. Repito, primero hallamos la depreciación. ¿Cómo hallamos la depreciación? La inversión entre la cantidad de años que se deprecia o la vida útil. Y acto seguido voy a comenzar a desarrollar la fórmula que es básicamente los ingresos, no, menos la depreciación entre la inversión inicial. ¿Sí? De acuerdo. Ahora, acá hay un punto bien interesante que se llama valor residual. Aquí sí tengan mucho ojo. Como sabemos, cuando hablamos de depreciación significa que la inversión inicial se le va restando cierto monto porque se va depreciando el valor de ese insumo, de ese activo, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a considerar es lo siguiente. Cuando no existe un valor residual, porque significa que de aquí a 5 años ese equipo de la industria o de la empresa de electromecánicos y mantenimiento eléctrico ya no va a tener un valor, ¿correcto? Entonces, cuando no existe un valor residual, porque ese último valor se llama valor residual, se puede calcular lo siguiente. Nosotros vamos a considerar como inversión la mitad de lo que realmente nosotros hemos desembolsado o ha costado. Es decir, en este caso, si la inversión fue 6.000 soles, vamos a considerar 3.000 soles. ¿De acuerdo? ¿Esto por qué? Porque estamos hablando que el valor en los libros, ¿de acuerdo? El valor en los libros promedio durante la vida económica de la inversión debe ser la mitad de su costo original. ¿Sí? Esto lo podemos demostrar con cálculos numéricos, como lo vemos acá. Cuando hablamos de el rendimiento, estamos hablando de la diferencia que hay, en este caso, entre los ahorros anuales, que ya vimos que era 2.000, menos la depreciación, que en este caso es 1.200, y esto entre lo que nos va a costar entre dos, que en este caso estamos hablando de la inversión, ¿no? 6.000 entre 2. Y esto me va a dar 26.7, ¿de acuerdo? 26.7%. Ahora, aquí lo interesante es lo siguiente. Cuando nosotros sumamos todos los saldos, como podemos ver aquí, 4.800, 3.600, 2.400, 1.200, todo ello, sumado por supuesto a los 6.000, estamos hablando de 18.000 soles, ¿no? Ahora, si nosotros dividimos este saldo entre 6, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando de todos los periodos, todos los saldos, estamos hablando de 3.000 soles. Esos son los 3.000 soles que nosotros vamos a ver aquí. Ahora, aquí nosotros consideramos, al momento de considerar los 3.000 soles acá, ¿no? Los 3.000 soles acá, que ya vimos que es básicamente por el valor en libros promedio, ¿sí? Cuando consideramos ese valor, nos va a salir un rendimiento de 26.7%, que es el doble de lo que inicialmente nosotros habíamos obtenido, ¿de acuerdo? Repito nuevamente, desde el punto de vista de valor residual, nosotros cuando no tenemos valor residual como tal, nosotros podemos considerar lo que es la mitad de la inversión original, ¿de acuerdo? Porque si nosotros sacamos el valor en libros promedio, me va a salir justamente ese monto, el valor, o mejor dicho, la mitad de su costo original o de la inversión original, ¿sí? Entonces, al momento de calcular el rendimiento, lo voy a hacer ya no en base a los 6.000, sino en base a los 3.000. Y ahí vamos a poder medir un rendimiento mucho más certero, ¿de acuerdo? Esto en relación al valor residual. Ahora, vayamos abriendo el archivo. A ver, les voy a compartir. Aquí tenemos un caso ya de presupuesto. En este caso vamos a trabajar la empresa industrial Peruitec, ¿de acuerdo? Aquí me dice, actualmente la empresa debe preparar su presupuesto para el año 2025. Después de haber examinado todos los factores, el gerente financiero considera que los cálculos presupuestarios del año 2024 fueron excelentes, solo que este año va a presentar una inflación del 12%. Ajá, va a presentar una inflación del 12%. Y aquí me va dando cierta información que voy a tener en cuenta para el cálculo, ¿de acuerdo? Me da información como, por ejemplo,
el costo de materia prima por unidad, la mano de obra directa, el costo unitario del inventario inicial, tanto del producto A como del producto B. Me dan, por ejemplo, las ventas, el inventario de productos terminados, los datos reales de los costos indirectos de fabricación, los datos reales de los gastos de administración y ventas, materia prima y productos en proceso. Es un caso ciertamente complejo para poder examinar todos los puntos. ¿Y qué es lo que me están pidiendo? Presupuesto de ventas, presupuesto de producción, presupuesto de compra de materia prima, presupuesto de mano de obra directa, costos indirectos de fabricación, gastos de administración y ventas, inventarios finales, costo de ventas y estado de resultados. Es decir, me piden todo, ¿de acuerdo? Y vamos a ver todos estos puntos, ¿sí? Entonces, vamos abriendo el archivo, y también les voy a compartir. Creo que ya lo tienen ustedes a la mano. Vamos abriendo el archivo. Recuerden que lo tienen en el Drive, ¿sí? Lo tienen dentro del Drive, que lo tienen por WhatsApp, si no me equivoco. Vamos abriéndolo. Y vamos a examinar presupuesto por presupuesto, ¿de acuerdo? Ahora, tengamos en cuenta lo que nos dice aquí. ¿Aquí qué nos dice? Nos dice que hay una inflación del 12%. Esa es una información que nos va a servir mucho para después. Me dice, ustedes tienen dos productos, producto A y producto B, y tienen dos materias primas, materia prima X, materia prima Y. La materia prima X cuesta 30 soles por unidad. La materia prima Y cuesta 40 soles por unidad. La mano de obra cuesta 50 soles por hora de mano de obra directa, ¿de acuerdo? Que no se preocupen que ya para la siguiente sesión vamos a ver netamente el corazón de todos los costos, estructura de costos y como tal y contabilidad de costos. A ver, ahora, los costos indirectos de fabricación se aplican tomando como base las horas de mano de obra directa. Y cada producto me dice que contiene producto A, 5 unidades, ¿no? 5 unidades de la materia X. La materia X para el producto B necesitas de 10 unidades. La materia Y para el producto A necesitas de 7 unidades. Y la materia Y para el producto B necesitas de 9 unidades. En cuanto a mano de obra se refiere, necesitas 10 horas para una unidad de producto A y 20 horas para una unidad de producto B. ¿De acuerdo? Entonces, dicho ello, lo que nosotros vamos a ejecutar, mejor dicho, vamos a seguir analizando, son los otros datos. Las ventas, el inventario de productos terminados. Las unidades a vender para el producto A requerimos de 8.000 unidades. Las unidades a vender para el producto B son 4.000 unidades. El precio de venta por unidad es de 1.300 soles para el producto A. El precio de venta por unidad para el producto B es de 2.200 soles. Ajá, acá hay un punto muy importante a considerar, porque esto nos va a permitir hallar nuestro presupuesto de ventas comercial. El inventario final esperado es de 1.200 unidades y el inventario final esperado para el producto B son 100 unidades. El inventario inicial es de 200 unidades y el inventario inicial en unidades de producto B es de 100 unidades. ¿De acuerdo? Ahora, en cuanto a materia prima, hay productos en proceso, que no son los productos terminados. Estamos hablando que están todavía en línea. De repente van a pasar recién a la segunda línea de producción. ¿Sí? En este punto, lo que nosotros estamos teniendo en cuenta es que el inventario inicial es 4.000 y para las unidades X y para las unidades Y son 5.000. El inventario final esperado son 5.000 porque ya vas a procesar muchísimas unidades o porque te van a quedar las mismas 4.000 y vas a tener 1.000 unidades más. Y para el caso de IE, bueno, vas a llegar a terminar 3.000 unidades porque te van a quedar 2.000, ¿no? Esa es ya información de la misma empresa. Las proyecciones que le pueda dar su supervisor de planta o básicamente el jefe de producción. Ahora, los datos reales de los costos indirectos. Tenemos como materiales indirectos 1.100, accesos varios 550, seguros 220, electricidad 340, aportes sociales 950 soles, mano de obra indirecta 2.300 y mantenimiento 610 soles. Tenemos aquí básicamente nuestra estructura de los costos indirectos de fabricación, ¿de acuerdo? Y en lo que refiere a gastos de administración y ventas, tenemos comisiones de ventas 90.000 soles, publicidad 170.000 soles, sueldo de ventas 660.000 soles, sueldo de empleados 570.000
abastecimiento 50.000 y como total 1.540.000, ¿no? En gastos de administración y ventas, ¿sí? Hasta aquí solamente hemos repasado la información con la que contamos para empezar a desarrollar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿les parece si empezamos? ¿Sí? Vamos a comenzar. ¿Y con qué comenzamos siempre? Señores, esto es para siempre. Con el presupuesto comercial. Eso es lo que vimos hace un ratito, ¿no? Presupuesto de ventas es el punto de partida para el presupuesto maestro. Entonces, tenemos aquí las unidades a vender. Tenemos aquí todas las unidades a vender, ¿sí? Que en este caso estamos hablando de 8.000 unidades de producto A, ¿no? ¿Cómo sé eso? Porque esa es información que me ha dado, ¿no? Ventas e inventario de productos terminados. Unidades a vender, 8.000. De producto B, 4.000, ¿no? ¿Tenemos los precios? Sí, claro que tenemos los precios. Los precios los tenemos aquí. Los precios de venta por unidad, ¿no? 1.300 y 2.200, ¿de acuerdo? Entonces, ya con esta información, ¿qué más vamos a hacer? Para empezar, señores, ¿qué habíamos visto al inicio? Nosotros tenemos, ¿qué cosa? Una inflación de cuánto? Del 12%. Y en este caso, pues vamos a considerar esa inflación. ¿Cómo? Lo vamos a multiplicar por su 12%, ¿de acuerdo? Por la suma con su 12%. Ahora, ¿quién me podría decir por qué lo hemos multiplicado por 1.12 y no solo por 0.12? ¿Quién me podría comentar ello? ¿Por qué lo multiplicamos por 1.12 y no por 0.12? O por 0.88. A ver, ¿quién me puede comentar? ¿Quién me puede comentar ahí? ¿Por qué lo hemos multiplicado por 1.12 cuando se le considera lo que es la inflación en el precio del producto? Se le multiplica por 1.12 porque cuando hablamos del 100% estamos hablando de cuánto? De uno, ¿no? De la unidad, a nivel de ponderado. A nivel de porcentaje es 100%. A nivel de ponderado es uno. Entonces, si hablamos de 12%, estamos hablando de 0.12, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros consideramos que, ok, ese va a ser el precio, pero más su 12%, estamos hablando de ese precio por 1.12, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el precio ajustado que nosotros tenemos. Y acto seguido vamos a comenzar a multiplicar las unidades a vender con su precio ajustado. Recuerden, aquí se considera el precio ajustado, ¿sí? Aquí ya tenemos, en este caso, las unidades, como les mencionaba, con el precio ajustado, ¿sí? ¿Y cuánto vamos a tener de venta o de proyección? 20.400.000. Ese es mi presupuesto comercial, mi presupuesto de venta. Ahora, vamos a ver el presupuesto de producción. Para el presupuesto de producción vamos a hacer algo bien interesante. Primero, vamos a trazar nuestro inventario final esperado, ¿sí? Que esa información ya la tenemos. Para el producto A es 1.200 y para el producto B es 100. Luego le aumentamos las ventas presupuestadas. Aquí para el producto A es 8.000 y para el producto B es 4.000. En cuanto a las necesidades totales se refiere, básicamente es todo lo que ustedes necesitan vender, ¿no? En ese sentido. Aquí sería 9.200, ¿sí? Y aquí es 4.100. Ahora, ¿tenemos inventario inicial? Sí. Tenemos 200 unidades de producto A como inventario inicial, eso por información de la empresa, y tenemos 100 unidades de producto B como inventario inicial, ¿no? Ahora, nosotros aquí lo que vamos a considerar es esta información y esta información, ¿no? El inventario inicial de producción requerida. Ahora, aquí lo que vamos a hacer es la resta, la producción requerida, porque al final ya no vas a necesitar 9.200 porque tú ya tienes unidades terminadas. Entonces estamos hablando de 9.200 menos 200 unidades. ¿Esto cuánto me da? 9.000 unidades, ¿de acuerdo? Y para el siguiente punto también, si tenemos 4.100 en inventario inicial, pero ya de por sí, perdón, de necesidad total, pero tú ya tienes 100 unidades, entonces solamente realmente necesitas 4.000 unidades, ¿de acuerdo? Esta es la producción requerida, que es información que vamos a necesitar más adelante. Ahora, esto es en cuanto a productos terminados, pero ahora yo les pregunto, productos terminados,
Creo que si se multiplica o me equivoco. Buena pregunta, Cristel. En este caso, no sé si me estás preguntando directamente de los productos terminados o del precio ajustado con la inflación. Si estamos hablando del precio ajustado con la inflación, sí, se multiplica con ese 12%. Por ejemplo, supongamos que aquí en Perú la inflación va a ser aproximadamente del 7%. Entonces ya no sería por 1.2, en ese caso sería por 1.07, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta al momento de poder estimar o proyectar ciertos productos. También depende de la naturaleza de ese producto, ¿no? Pero esa es una metodología que se utiliza dentro de las proyecciones. Y multiplicas la cantidad que tú estás estimando con el precio ajustado, ¿de acuerdo? Ahora, en lo que refiere al presupuesto de producción, aquí consideremos, sobre todo los que están en manufactura, cuando hay servicio de repente no hay tanto problema ahí, sino en manufactura, ¿no? Cuando hay dos líneas de producción o más líneas. Eh, Aquí vamos estimando lo que son los productos terminados. Primero los productos terminados y luego ya van entrando a detalle con la materia prima. Por ejemplo, unidades a producir, en este caso ya vimos que son 9.000, para el producto B 4.000, en total son 13.000 unidades, ¿no? Ahora, la materia prima X, ¿de dónde yo saco 45.000? ¿De dónde yo saco 40.000? Para empezar, porque estamos hablando de qué? Estamos hablando de la propia materia prima. Miren aquí, ¿cuánto necesitas cuánto necesitas de materia prima X para gestionar o desarrollar un producto A? A ver que me comentan en el chat. ¿Cuánto necesitas según data del problema? ¿Cuántos productos X o cuántos insumos X necesitas para un producto A? Ahí me lo dicen muy bien, Elvis, 5 unidades. Entonces, si de por sí, Elvis, Vanessa, ustedes necesitan producir 9.000 unidades de producto A, para poder hallar cuántas unidades de materia prima X necesitan, ¿qué van a hacer? Multiplicarlo por 5, ¿correcto? Entonces, por eso lo multiplican por 5. Seguimos acá. En el caso de producto B es igual. Para el producto B necesitas de cuánto materia prima X, 10 unidades. Entonces multiplicamos 4.000 por 10. En total, ¿cuánto necesitas? 40.000. ¿De acuerdo? Lo mismo va a pasar con la materia prima Y. Aquí en este caso necesitamos, ¿cuánto dice acá? 7 unidades para hacer un producto A. Entonces sería 7 por 9.000, 63.000. Y para el producto B igual. Aquí en este caso se necesitan 9 unidades de materia prima y esto lo multiplicas por la cantidad de productos B que requieres. En este caso 4.000. Entonces te da 36.000. Y aquí ya tenemos nuestros totales de materia prima X y de materia prima Y según los productos que nosotros vamos gestionando, ¿no? Ahora, tenemos aquí producto A, materia prima X, materia prima Y, ya tenemos nuestros datos que sale de aquí, de esta misma información, ¿sí? ¿Y qué más? Ahora, vamos a ver cuánta materia prima X necesitamos. En este caso, necesitamos 85.000, ¿no? Tanto 45.000 para hacer A y 40.000 para hacer B, necesitamos en total 85.000. Y en este caso, de igual manera, para poder gestionar nuestros productos A y B, necesitamos 63.000 de A, perdón, 63.000 de Y para hacer A y 36.000 de Y para hacer B, ¿no? ¿Cuánto me da todo eso? 99.000. Y finalmente, aquí vamos a considerar lo que son los precios de compra ajustados, ¿de acuerdo? En este caso en particular, tenemos aquí, ¿no? ¿Que cuánto cuesta la materia prima X? 30 soles por unidad. ¿Y la materia prima Y cuánto cuesta? 40 soles por unidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Correcto, Cristel, sí se multiplica. ¿Qué es lo que vamos a hacer en relación a estos precios? ¿Qué me puede decir? ¿Qué vamos a hacer con 30 y con 40? Los vamos a multiplicar por cuánto? Por 1.12, justo la duda que tiene Cristel. Entonces, tanto para a nivel de producto final como a nivel de materia prima, vamos a multiplicar con ese precio ajustado, ¿de acuerdo? Por la inflación. Entonces, 30 por 1.12, ¿cuánto me va a dar? 33. 40 por 1.12, ¿cuánto me va a dar? En este caso me va a dar, a ver, ¿dónde está? 44.80. Entonces, dicho esto, ya podemos calcular cuánto es
lo que nosotros vamos a desembolsar o el presupuesto que vamos a tener para la materia prima de X y para la materia prima de Y. ¿De acuerdo? Hasta ese punto, ¿se entiende? Hasta ahí se tiene claro esa parte. Perfecto. Entonces, vamos a continuar. Luego, el presupuesto de compras en total, ¿cómo lo vamos a definir? Ya de por sí, nosotros tenemos lo que es el inventario final esperado. El inventario final esperado, que en este caso son los 5.000, ¿no? Que ya habíamos mapeado. Ese es el presupuesto de compra de materia prima, ojo. Otra cosa diferente es el presupuesto del costo de materia prima. Ese es el presupuesto de compra. ¿Cuánto vamos a comprar? El inventario final esperado son 5.000. En cuanto a materia prima Y, son 2.000. Esto por información de la misma empresa, ¿no? Acá está. Productos en proceso. En proceso. El uso de materiales ya lo habíamos previsto, ¿no? Los 85.000. 99.000 en materia prima Y. Necesidades totales van a ser todos, ¿no? Al fin y al cabo es lo que inicialmente estás gestionando con lo que ya de por sí vas a tener. Entonces, todo. Hecho ello, uy, ahora, hecho esto, lo que nosotros vamos a considerar también es el inventario inicial. En este caso, el inventario inicial, ¿cuánto era? De 4.000 unidades, ¿no? Estas 4.000 unidades, estamos hablando de la materia prima y el producto en proceso, ¿sí? Acá es pura materia prima. Acá nos olvidamos un poco de los A y B. 4.000 y 5.000, ¿no? Inventario inicial en unidades X y Y. Entonces, las unidades a comprar, ya no estamos hablando de los 90.000, ya de por sí tenemos. Estamos hablando solamente de 86.000 para materia prima X y de 96.000 para materia prima Y. ¿De acuerdo? Entonces, una vez obtenidos estos datos, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos hace un ratito. Vamos a multiplicarlo por el precio de compra ajustado. 33.60 en materia prima X y 44.80 en materia prima Y. ¿Cuánto me va a dar esto? 2.889.600 en materia prima X y 4.300.800 en materia prima Y. Es un cálculo similar a lo que hicimos, por ejemplo, para los productos, para el consumo, ¿no? El consumo de los productos A y B, donde jugamos con el tema de los inventarios finales, inventarios iniciales, ¿no? Lo mismo hemos hecho, solo que en este caso de la materia prima, tanto de X como de Y, ¿sí? Entonces, hecho este cálculo, vamos a hallar ahora el presupuesto de personal, ¿sí? Ya nos queda clarísimo que las unidades a producir es para el producto A 9.000 unidades y para el producto B 4.000 unidades. Las horas que se necesitan, si me la dan, ¿cuánto era? 10 horas para producto A, acá está, si me equivoco, y 20 horas para producto B. De igual manera me da el costo, que 50 soles por hora mano de obra directa, ¿sí? Entonces, como ya se imaginarán, también lo multiplicamos por su tarifa ajustada con la inflación, ¿de acuerdo? Entonces, hecho ello, nosotros lo que vamos a obtener es el costo total de mano de obra, ¿sí? Que en este caso es 5.040.000 y 4.480.000 soles para el producto B. Ese es el presupuesto de mano de obra. Ojo, solo de mano de obra. Ahora, señores, esto es importantísimo. El presupuesto de costos indirectos de fabricación. Aquí estamos hablando de las comisiones de venta, de la publicidad, de los sueldos de venta, de los sueldos de empleado, del abastecimiento. Aquí lo que se recomienda es poder tratarlo como si fueran tarifas o precios, pero en este caso se le va a llamar factor de ajuste, que básicamente es el mismo factor de ajuste que se utiliza para todo lo demás. Este factor de ajuste lo vamos a aplicar a cada uno de estos costos indirectos de fabricación, porque al fin y al cabo son esos, son costos, ¿de acuerdo? Y vamos a tener el importe a presupuestar para todo, ¿de acuerdo? Por eso ven lo importante que es el reconocimiento de la inflación, sobre todo en un mercado que muchas veces puede ser volátil. Entonces aquí ya tenemos en suma 1.724.800 soles, ¿de acuerdo? La información sobre el inventario como tal.
Aquí, por ejemplo, tenemos unidades sobre inventario final, 5.000, que esto ya lo habíamos visto, ¿no? 5.000 de materia prima X, eso es inventario final, ojo, y materia prima Y, 2.000 unidades. De precio ajustado, 33.60, 44.80, y acá tenemos el total. ¿Esta información de dónde salió, profesor? Cuando hablamos de la información sobre el inventario, estamos hablando netamente de este punto, ¿de acuerdo? Inventario final esperado, está aquí. Inventario final esperado. Ahora, ¿qué más? En cuanto al producto A se refiere, tenemos 1.200, ¿no? Inventario final esperado en unidades, ya de productos, ojo, no de las unidades de X de materia prima, sino de los productos. Acá 1.200 y el otro es 100, ¿no? Ahora, acá tenemos unos precios ajustados y ustedes miran, profesor, ¿de dónde salió esos precios ajustados? Estos precios ajustados salen de este cálculo. Vamos a costear los productos, ¿de acuerdo? El costeo proyectado de producto. En materia prima X, para el producto A, estamos hablando, vamos a ponerla así, A y acá B, para no confundir. Tenemos 5, materia prima Y 7, ¿no? Mano de obra 10, costos indirectos aplicados 10, ¿sí? Ahora, aquí lo vamos multiplicando con su tarifa y vamos obteniendo lo que es el costo en materia prima, en mano de obra y el costo indirecto de fabricación. Ustedes miran, pero profesor, chepi, ese 0.04, ¿de dónde lo sacó? Esto lo obtenemos de aquellos costos indirectos de fabricación aplicados, ¿de acuerdo? Que los podemos extraer de información externa en relación a los costos que se han utilizado para la producción, ¿de acuerdo? Que son básicamente externos al proceso productivo de servicio, ¿sí? Ahora, ello nos da 1.042. Ese es el valor que le estamos dando nosotros aquí, 1.042, para poder hallar la cantidad total o el presupuesto total de los productos terminados. En este caso, para el producto A y para el producto B. Para el costo de proyecto de producto B es lo mismo. En este caso vamos a utilizar cuánto de materia prima X se necesita, cuánto de materia prima Y se necesita, cuánto de mano de obra directa se necesita y los costos indirectos de fabricación aplicados. Y esto me da 1.860 en este caso. Esto es como una mini estructura de costos, ¿verdad? Mini estructura de costos de producto A, mini estructura de costos de producto B, ¿sí? Entonces, con esta información ya solamente me queda colocarlo aquí, dentro de la asignación de presupuesto, ¿de acuerdo? Ahora, aquí no acaba, porque aquí solamente he terminado los presupuestos. Pero ¿dónde lo ve finanzas? ¿Dónde lo ve gerencia? ¿Dónde lo ve contabilidad? Siempre lo ve en los estados de resultados o en los estados financieros. En este caso, es el estado de costo de producción y ventas presupuestado para el año 2025. En materia prima, ¿cuánto habíamos dicho que vamos a tener? 7.200.000, ¿cuánto dice? 7.291.200, ¿no? Entonces, aquí tenemos 7.291.200, ¿sí? Ahora, acá está. Lo tenemos. Acá está. 7.291.200, ¿sí? Luego, ¿qué más tenemos? Luego tenemos también la mano de obra, que en este caso es 9.520.000, ¿no? Que lo tenemos aquí. Personal, ¿no? 9.520.000. Y el total de costos de producción, perdón, los costos indirectos de fabricación, lo que justamente habíamos conversado, ¿no? En este caso vendría a ser todos estos valores. Están por aquí. Esa es información, si me equivoco, de la misma organización. Ujú, acá están. Los datos reales de costos indirectos de fabricación. ¿De acuerdo? Todos estos costos. ¿Sí? Entonces, ya tenemos costos indirectos de fabricación, tenemos mano de obra, que ya lo hemos calculado, y tenemos materia prima. Entonces, ¿cuánto me va a dar todo ello? 16.817.000. Ese es el total de costo de producción.
Pero ese costo de ventas presupuestado total, no. Porque recordemos que teníamos inventario final y también teníamos inventario inicial, ¿no? El inventario final, ¿cuánto vendría a ser? En lo que refiere a el inventario inicial, que es el primero, nosotros tenemos aquí 444.000. ¿De dónde obtuvimos ese dato? Aquí básicamente tenemos los precios, ¿no? A los años de costo anterior, 1160, 2120. Esta información nosotros ya de por sí la tenemos aquí. Costo unitario del inventario inicial del periodo anterior, ¿no? Producto A 1160, producto B 2120, ¿sí? Entonces, si nosotros sabemos eso y también sabemos cuántos son las unidades que tenemos al inicio de la operación, en este caso son 200 unidades de producto A y, 200 y 100 unidades de producto B, va a ser mucho más fácil poder costear lo que es el inventario inicial, que en este caso es 444.000. Eso es lo que vamos a considerar acá, pero no solamente ello. Ya, ok, el inventario inicial, lo que tenemos aquí, pero el inventario final es 1.436.000. ¿Y de dónde obtuvimos ese dato? Del cálculo que hicimos aquí, de la información sobre inventario, ¿sí? En este caso es 1.436.000, sumando los productos terminados cuantificados del producto A y del producto B. Entonces, considerando el costo total de producción más el inventario, en este caso el inventario inicial, y restando el inventario final, vamos a obtener nuestro costo de venta presupuestado, que en este caso es 15.825.000, ¿de acuerdo? 15.825.000. Esto lo vamos a ver reflejado en un estado de resultados, ¿sí? Aquí en este caso estamos hablando de ventas proyectadas, ya sabemos de dónde salen. Las ventas proyectadas son 20.400.000. Esto por el primer presupuesto que hicimos, ¿no? Presupuesto de ventas. 20.400.000. ¿Qué más tenemos? Tenemos el costo de ventas, que ya lo hemos calculado, los 15.825.000. ¿Cuánto me va a dar de ganancia? 4.574.000. Los gastos de administración, también ya lo hemos calculado, ¿no? ¿Dónde estaba? Los gastos de administración, lo tenemos aquí. Son los datos reales, ¿no? 1.540.000, ¿de acuerdo? 1.540.000. Profesor, pero eso de los gastos reales no es lo mismo que la mano de obra, no, porque aquí estamos hablando propiamente de eh, el personal que interviene e impacta directamente en tu proceso productivo, lo que hablamos en la sesión número uno. Esto es proceso productivo como tal. Estos de aquí ya son gastos administrativos, ¿sí? Son dos cosas distintas. La ganancia operativa en este caso es la resta, ¿no? Los 4.574.000 con el 1.540.000. ¿Cuánto me va a dar? 3.034.000. Y esas son las ganancias antes del impuesto a la renta, ¿sí? Entonces todo el final se resume en mi estado de resultados. Siempre en un presupuesto, ustedes quieren hacer un presupuesto, tienen que resumirlo al final aquí. Este debe ser el final, en el estado de resultados. Ahí igual escriban en el chat si tienen alguna duda en relación a este punto que es muy importante. Nosotros hemos considerado varios puntos. Primero, el presupuesto de ventas, presupuesto comercial, ¿sí? Que es el de aquí. Luego, ¿qué más consideramos? El presupuesto para la producción, ¿de acuerdo? El presupuesto para la producción. Finalmente, consideramos ya lo que es presupuestos de consumo de materia prima, costo de materia prima, la compra de materia prima, ¿de acuerdo? Y para cada punto hemos necesitado identificar diferentes aspectos. Por ejemplo, cuántas unidades a producir se necesita, cuántos materiales de ese para hacer ese producto se necesitan, que son cosas distintas. Inventario inicial, inventario final, ¿sí? En lo que refiere a mano de obra, pues necesitamos las unidades a producir, las horas de mano de obra, el total, las tarifas, ¿de acuerdo? Y para los costos indirectos de fabricación requeríamos justamente del dato histórico y del factor de ajuste. El factor de ajuste, si se dan cuenta, se aplicó a casi todas las dimensiones del presupuesto, ¿sí?
Entonces, consideremos ese punto al momento de elaborar nuestro presupuesto global. Este es un presupuesto maestro. ¿Por qué? Porque estás considerando todas las áreas, ¿de acuerdo? Tanto la parte de la gestión operativa, es decir, la fabricación, la materia prima, el personal, de igual manera los ingresos, la parte de ventas, ¿no? Entonces, todos estos elementos forman tu presupuesto. Ahora, un punto importante ya a tomar en cuenta, una vez que hemos obtenido esos 3 millones, es comenzar a implementarlo, ¿no? Comenzar a tomar acciones. Ok, tenemos este presupuesto, ¿de acuerdo? Entonces comencemos a desarrollar. Ahora, por ejemplo, ya hablando un poquito de recomendaciones, una recomendación en el pronóstico para la industria de alta moda, porque ya estamos hablando netamente de la misma tendencia, ¿no? Una recomendación que se le puede dar son modelos de regresión, ¿de acuerdo? Modelos de regresión, aquí nos referimos a diferentes variables que pueden haber. Por ejemplo, aquí podríamos estar hablando, usualmente se manejan dos variables, X y Y, ¿no? Aquí podríamos hablar de las tendencias, de las cantidades, en base también a qué, en base a la estacionalidad, en base al clima, a los eventos sociales que pueden haber. Luego podemos tener otro tipo de método de suavización exponencial. Aquí, por ejemplo, consideramos datos históricos, proyecciones futuras, ¿de acuerdo? Aquí igual para la siguiente sesión, les voy a mostrar lo que son, eh, no, esto ya para la última sesión les voy a mostrar lo que es no estoy seguro si ustedes lo tienen, un archivo con diferentes pronósticos, ¿sí? Creo que sí lo tienen, no estoy seguro. Pero aquí podemos ver varios ejemplos de tipos de pronósticos que podemos ejecutar. Ahora, en series temporales es uno de los más fáciles que podemos aplicar, ¿sí? El pronóstico de serie temporal lo que nos permite es poder medir la cantidad de unidades que vamos a vender o cantidad de servicios en base a data histórica. Y esto marcada su temporalidad a nivel a nivel no solamente de meses, sino también a veces de años, ¿no? Dependiendo de cómo nosotros queramos manejarlo. Ahora, en pronósticos de bodegas, podemos ver los modelos de series temporales, los modelos de regresión, ¿de acuerdo? Aquí vamos a ver diferentes patrones que vayan a ver, ¿sí? En series temporales, esto lo recomiendo bastante, sobre todo cuando estamos hablando de bodegas, ¿sí? Incluso puedes tener el factor de tendencia, ¿de acuerdo? Para una imprenta, por ejemplo, análisis de datos de clientes, estacionalidad, podemos ver lo que es el tema de la estacionalidad para poder ver las variaciones que hay en relación a diferentes periodos. Los presupuestos de por sí nos ayudan a poder manejar, un segundo, los presupuestos, un segundo, ya, a ver un segundo, quiero enseñarles, antes de pasar las conclusiones, quiero enseñarles aquí los pronósticos. Si este archivo no está en el Drive, por favor me confirman en el chat para poder enviárselos para la última sesión. Ya, estos son pronósticos, ¿de acuerdo? Este, por ejemplo, imaginemos que esta es la empresa textil, la empresa de diseño de moda. Ellos, por ejemplo, pueden elaborar pronósticos de 3 semanas. ¿Y cómo se elabora un pronóstico de 3 semanas? Básicamente de la data real, ¿de acuerdo? Va sacando un promedio de acuerdo a la cantidad de periodos que quieres evaluar. Es decir, si yo voy a hacer un pronóstico móvil simple de 3 semanas, lo que yo voy a hacer es sacar el promedio de las últimas 3 semanas para colocarlo en la semana 4. Para la semana 5 voy a sacar el pronóstico o el promedio de las últimas 3 semanas antes de la semana 5. Entonces, para la semana 6, ¿cómo voy a hallar su pronóstico? Sacando la media de la semana 3, 4 y 5. Para la semana 7, ¿cómo voy a hallar su pronóstico? Voy a sacar la media de la semana 4, 5 y 6. Y así sucesivamente. Para la semana 8, voy a sacar la media para las semanas 5, 6 y 7, ¿no? Siempre 3 semanas antes del 8. Profesor, ¿significa que siempre va a haber un pronóstico móvil de 3 semanas? No.
puede haber también de 6 semanas, ¿de acuerdo? Y como se imaginarán, es la media del 1 hasta en el caso de 6 semanas, del 1 hasta el 6, ¿no? ¿Para dónde? Para la semana 7, ahí empieza, ¿de acuerdo? Esto se aplica para cualquier industria en general. eh, yo les recomiendo que esto solamente lo apliquen cuando tienen una demanda ciertamente fija, ¿de acuerdo? No está, ok. Eso se los voy a mandar. Creo que solamente les he mandado plantillas de presupuesto, pero de pronóstico sí se me pasó. Eso no se preocupen que lo voy a coordinar con la coordinadora para que se los mande. Pero en general, esto es móvil simple. Cuando estamos hablando de otro tipo de pronóstico, como por ejemplo suavización exponencial, aquí estamos hablando de un coeficiente, ¿de acuerdo? En este caso un alfa, ¿sí? Ahora, este alfa puede salir, por supuesto, en base a que de repente yo estoy evaluando, en este caso a nivel de años, en base a eh, que siempre considero los montos o los periodos de los últimos 2 años o 2 meses, de repente, ¿no? No sé. Entonces, yo lo voy evaluando con un coeficiente. En este caso, el coeficiente es alfa. Aquí el alfa es 0.02, ¿no? En este caso, yo podría estar considerando que yo evalúo por 2 años en 12 meses. Perdón, 2 años en un total en un rango de 12 años. Entonces, estaría hablando de un alfa de 0.1666, ¿de acuerdo? Ya, pero ¿cómo se halla lo que es el valor o el pronóstico como tal? Yo lo voy a hacer en base a esta fórmula. El pronóstico del último periodo más la multiplicación de la constante de suavización, que es el alfa, ¿de acuerdo? Por la diferencia entre el valor real y el pronóstico. En este caso, para 1997, el pronóstico va a ser, recordemos, el pronóstico del último periodo, que en este caso fue 180, ¿no? Más, en este caso 0.02, por, y la diferencia, ¿no? En este caso, entre el valor real del último periodo, que en este caso es 168, menos 180, ¿no? Y eso va a ser mi pronóstico. Profesor, ¿y cómo sé cuando mi pronóstico está bien o está mal? Ahí vamos a este punto. Se llama desviación absoluta, ¿de acuerdo? Nosotros, como les dije antes, en la teoría, siempre nuestro pronóstico o nuestro presupuesto debe ser igual al valor real, ¿no es cierto? Pero van a haber situaciones donde no. Entonces aquí vamos a hacer estas diferencias, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el pronóstico es 179 y el valor real fue 190. ¿Cuánto es la diferencia? 10. Aquí la diferencia, ¿cuánto es? 175 y 179. La diferencia es 4. Profesor, no, es menos 4. Ya. Aquí lo que quiero que consideren es solamente en cuánto se separa. No si es para más o para menos, sino en cuánto se separa. ¿De acuerdo? Si es menos 4 o es más 4 es indiferente. La cosa es que es diferente. ¿Se entiende? La cosa es que se desvía. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nosotros vamos a hacer lo que es la desviación absoluta media, que es el promedio de todas esas desviaciones que hay, de todas esas diferencias que pueden haber. En este caso, la desviación absoluta media, en este caso de aquí, es de 9.57. Aquí, con otro coeficiente, ¿no? De 0.21, la diferencia es de 11.29. ¿Cuál voy a considerar yo? ¿El de arriba o el de abajo? ¿Qué me conviene? ¿Que la desviación sea más alejada del cero o menos alejada del cero? ¿Ustedes qué opinan? ¿Que la desviación sea de 9 o que la desviación sea de 11? Exacto, Kiko, correcto. Entre más cerca esté la desviación al cero, significa que su pronóstico es más certero, porque como teóricamente dijimos, tu pronóstico y lo real debe ser igual, ¿no? En el mejor de los casos. Tu presupuesto y lo real debe ser igual, o debe ser la desviación debe ser lo más baja posible. Entonces, esa es una manera de poder elegir cuál te conviene más, ¿no? Un segundo, un segundo, un segundo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya. A ver. Ya. Esto es en cuanto a suavización exponencial. Y en lo que es regresión, es un poquito más complejo, ¿de acuerdo? Aquí ahorita no nos va a dar mucho el tiempo para poder desarrollarlo, pero básicamente aquí tenemos diferentes variables a considerar, ¿no?
En este caso, lo que nosotros podríamos considerar dentro de la industria, por ejemplo, de diseño de moda como tal, ¿de acuerdo? Son, por ejemplo, la cantidad de costo que tienen esos materiales con la demanda, ¿de acuerdo? Dos variables, dos columnas, ¿de acuerdo? Costos con demandas. En este caso estamos hablando de periodos y cantidad de unidades, ¿no? Demanda también. Pero aquí está tomando semanas, ¿no? Esa es su primera variable. Yo de repente podría considerar, en vez de esta variable, podría considerar otra variable adicional, ¿no? Número de periodos de repente también, número de años, número de meses, etcétera, ¿sí? Y lo vamos trabajando de manera tal en que podemos encontrar una tendencia, ¿sí? Una cierta tendencia que me va a permitir poder proyectar en el futuro. Esto lo voy a enviar igual para que lo tengan ahí. Y bueno, ya tenemos otro tipo de métodos, como por ejemplo la estacionalidad como tal, ¿no? El tema de estacionalidad es un punto bien interesante que también lo podríamos tratar y lo vamos a tratar ya para la siguiente sesión, ¿de acuerdo? Porque ahorita no los quiero marear con tanta información. Pero eso es para que vean que son diferentes métodos que podemos nosotros utilizar para pronosticar. Entonces, se dan cuenta que una cosa es presupuesto y otra cosa es pronóstico. Presupuesto es el plan financiero, lo que estamos viendo por la naturaleza de este curso, ¿no? Es el plan financiero, el registro sistemático para poder saber cuánto vamos a necesitar de aquí en un futuro, ¿no? Y el pronóstico es el cálculo, ¿de acuerdo? Es el cálculo que vamos a utilizar para las proyecciones de ciertos elementos, comunidades, dinero, gastos, etcétera. Es similar a, por ejemplo, diferenciar lo que es transporte de distribución. Transporte, podría decirse, es el traslado, es la actividad, ¿no? Del punto A al punto B. Pero la distribución, básicamente aquí estamos hablando de poder designar, ¿no? Unidades de manera tan que podamos cubrir los diferentes puntos de venta, ¿correcto? Entonces son dos puntos que parecen similares, pero no lo son, ¿correcto? Entonces, en base a uno es que puedes ejecutar el otro. Aquí pasa igual. Presupuesto y pronóstico no son iguales, pero van de la mano porque al final nos permite poder tener una gestión efectiva a nivel económico y a nivel operativo. ¿De acuerdo? Bien, y ya para cerrar con ese punto, en cuanto a conclusiones se refiere, pues les comento, los presupuestos y los pronósticos son herramientas en la gestión financiera de una organización. Nos permiten la planificación, control y toma de decisiones. El presupuesto maestro nos permite establecer metas globales. Los presupuestos flexibles se permiten adaptar a cambios en el entorno, ¿sí? En lo que refiere al control presupuestario, nos ayuda a monitorear el desempeño financiero y tomar ciertas medidas correctivas cuando sean necesarias. Cuando hablamos de pronósticos financieros, estamos viendo de manera anticipada el rendimiento financiero y por supuesto que nos ayuda en planificación estratégica o presupuesto. Igual la precisión y la actualización constante, sobre todo en esos temas de factores de ajuste, ¿no? La inflación, por ejemplo, la deflación, son imprescindibles para elaborar estos presupuestos y pronósticos y así ganar más efectividad en las tomas de decisiones. ¿De acuerdo? Bien, señores, hasta ahí vendría a ser la sesión el día de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Por lo demás, claro, está vertical, pero mira que enero está la letra E. Bien, entonces ya para la siguiente sesión va a ser lo que es la estructura de costos como tal, ¿de acuerdo? Vamos a ver estructura de costos estándar, estructura de costos ABC, y vamos a ver también lo que son los elementos dentro de una estructura de costos, ¿sí? Bien, entonces le doy pase a la coordinadora Elizabeth, ¿de acuerdo? Algún libro de consulta, yo les recomendaría, por ejemplo, ahí, bueno, ahí justo les coloca la bibliografía, pero otro libro de consulta que podría enviarles de repente es Costos y Presupuestos. La editora es de la misma Universidad San Marcos, pero el grupo de docentes que lo desarrolló, ahorita se me ha ido el nombre, se los voy a dar para la siguiente sesión, ¿de acuerdo? Pero se llama Costos y Presupuestos de la edición San Marcos. Ujú.
igual tienen la bibliografía de la información de la que he podido extraer, ¿sí? Bien, listo. Coordinadora Elizabeth, le doy el pase. Ujú. Muchas Listo, gracias. maestro. Muchas gracias de igual forma a usted por el